Power BI es una herramienta de visualización en la cual tenemos la ventaja de no necesitar tener toda la información en una sola tabla. ¿Por qué? Porque trabaja con bases de datos relacionales. Seguramente leíste o te comentaron algo de diagrama de estrella y quizás mucho no te enteraste. En este video vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar partiendo desde el concepto más básico, que es tabla de hechos, y así vamos a ir avanzando en los distintos conceptos como métrica, dimensión, base de datos normalizada, desnormalizada, hasta llegar a lo que es un diagrama de estrella y ver un ejemplo en Power BI. En la descripción del video te voy a dejar el índice por si en algún momento necesitas volver a ver algo en particular y no verte todo el video de vuelta, aunque yo lo recomiendo. Dicho esto, comencemos. El concepto más básico de diagrama en estrella es el de tabla de hechos. ¿Y qué es una tabla de hechos? Es la tabla principal dentro de la base de datos en la cual se registran todos los eventos relevantes relacionados con una actividad específica. Supongamos que vos estés analizando algo, estás estudiando algo, lo estás observando, y vos ¿qué vas a hacer? Vas a tener tu cuadernito y vas a ir anotando cada cosita que ves sobre tu objetivo de estudio. Bueno, eso es una tabla de hechos, en la que vamos a tener distintos registros, que son filas, y van a estar contando cada cosita que fue pasando sobre el hecho. Las tablas se componen de columnas. Las tablas de hecho, hay algunas columnas que son dimensiones y hay algunas otras columnas que van a ser métricas. ¿Qué es una dimensión? Las dimensiones son categorías o atributos que se utilizan para segmentar, filtrar y clasificar los datos. No son valores numéricos que se pueden agregar, sino descripciones cualitativas que nos permiten contextualizar un poco mejor los datos numéricos. Por ejemplo, el tiempo, o sea, cuándo sucedió, la ubicación, dónde sucedió, el producto, qué, el cliente, quién. Es decir, que las dimensiones nos ayudan a organizar y entender los datos desde diferentes perspectivas. Dependiendo de la cantidad de dimensiones que tengamos, valga la redundancia, la dimensionalidad con la que vamos a poder abordar el hecho. Si solamente contamos con una columna que se indica el tiempo, por ejemplo, la fecha, vamos a poder hacer un análisis de lo sucedido en sí global o lo sucedido por fecha o por algún formato de agregación de tiempo. Si además de tener la fecha tenemos la ubicación, tenemos dos dimensiones, tenemos una dimensionalidad de espacio-tiempo o espacio y tiempo a la vez. Además, es importante tener en cuenta que cada dimensión tiene su propia granularidad. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, yendo al tiempo. El cuándo, yo puedo contestar el cuándo en qué año, en qué mes, en qué trimestre o en qué día. Ese es el grano en el que yo puedo llegar a hacer el análisis. Es decir, que mi tabla de hecho, la dimensión, el detalle que llegue a esa dimensión, ese va a ser el grano. Y de ahí voy a poder estudiar para arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo por día la información, yo la voy a poder analizar por día, pero si yo los días los agrego en meses, lo voy a poder analizar en mes, si yo a los meses lo agrego en año, lo voy a poder analizar por año. Ahora, si yo, mi tabla de hechos, mi grano en tiempo es el mes, voy a poder a los meses agruparlos para que se generen años, pero yo al mes no lo voy a poder particionar para que se generen días, porque no quiere decir que se repartió equitativamente lo que sucedió durante todo el mes. Entonces es importante tener el grano, en saber la dimensionalidad y de cada dimensión saber el grano al que alcanza, porque eso nos va a poder dar la perspectiva de sobre qué y qué tan profundo vamos a poder hacer el análisis. Y otra cosa que me parece súper importante matizar es que ahí estoy mencionando que son descripciones cualitativas, que nos permiten contextualizar los datos. Cualitativas no quiere decir que yo las dimensiones las voy a popular con datos cualitativos, es decir, con palabritas, sino que puede ser que yo las dimensiones las popule con datos cuantitativos, con números. Por ejemplo, yo ahí tengo el cliente, que sería el quien compró, y yo el cliente puede tener distintas características. El cliente puede, por ejemplo, el color de pelo, rubio, morocho, castaño, o por ejemplo puede ser la edad. La edad se popula, se completa con un número. Entonces,
porque sea número va a ser dimensión. No, en ese caso la edad es un atributo de la persona. Es decir, que funcionaría como dimensión. Me ayudaría al análisis dimensional. Es súper importante tener esto en cuenta porque no hay una regla de decir, ok, números, métricas, palabras, dimensiones. No. Y de hecho también puede pasar que dependiendo nuestro análisis, o sea, nuestro hecho, nuestro objeto de estudio, hay veces que determinadas cuestiones pueden ser métricas o pueden llegar en otro análisis a funcionar como dimensiones. ¿Qué es una métrica? Las métricas son datos cuantitativos que se pueden medir y analizar. Y sí, en este caso, sí o sí, son cuantitativos. Representan valores numéricos que se pueden medir, se pueden agregar, sumar, promediar. Son los números que nos interesan en sí para el análisis del reporte. ¿Por qué? Porque nos están diciendo el hecho. Por ejemplo, las ventas, la cantidad de unidades vendidas, los ingresos generados por determinadas ventas, los costos asociados a tener que producir o adquirir algo para vender. Si las métricas son los valores que queremos analizar en sí y evaluar utilizando las dimensiones. A mí en particular hay algo que me ayuda mucho para poder diferenciar métricas y dimensiones, que es pensar en las, como se diría en inglés, las W questions, que serían como las preguntas básicas del lenguaje. Cuando hablamos de dimensiones, las dimensiones nos vienen a ayudar a responder los dónde, los cuándo, los cómo, los quién, los qué. En cambio, las métricas nos vienen a responder los cuánto. ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto costo hubo? Esto quizás es muy como básico, pero a mí realmente en el general me aplica muy bien. Así que lo comparto. Pero bueno, hay que hablamos de tablas y lo que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de tablas, no hablamos de una sola. En Power BI podemos tener más de una tabla. Y cuando tenemos un conjunto de tablas es donde se forma lo que se conocería como una base de datos. Y hay distintos tipos de base de datos. ¿Qué es la desnormalización? La desnormalización es el proceso de agregar redundancia a las tablas de datos para mejorar el rendimiento de las consultas. Esto se logra poniendo toda la información en una sola tabla. Aunque puede aumentar el espacio de almacenamiento y la complejidad de mantenimiento, la desnormalización puede acelerar las consultas al evitar la necesidad de unir múltiples tablas. La mejor forma de explicar esto es con un ejemplo. Acá tenemos una tabla de hechos en donde vemos que dice fecha, nombre del día, distrito, ubicación, tipo de residuo y toneladas. Es decir, que mi hecho, ¿cuál sería? Recolección de residuos. Yo estoy analizando eso. ¿Qué tantos residuos se recolectan? ¿Cuáles son mis dimensiones? Mi dimensión tiempo, que es cuándo sucedió. Mi dimensión dónde, es dónde sucedió, en qué lugar. Y la dimensión tipo de residuo, es el qué, ¿no? El qué se recolectó. Ahora, si podemos ver, si bien yo tengo 3 dimensiones, tengo 5 columnas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo tengo para la dimensión tiempo la columna fecha y la columna nombre del día, que sería alusión al tiempo, porque es cuando se hizo, un lunes, un martes, un sábado, un domingo. Después tengo la ubicación que me especifica el distrito y además la ubicación dentro de Madrid de ese distrito. Por ejemplo, el distrito centro está en el centro, bastante obvio, pero Delicias está en el sur. Ahora, ¿en dónde se ve la redundancia de los datos? A mí, persona, me decís el 6 de julio fue sábado, es sábado, y yo lo entiendo, no necesito que me lo digas cada vez que me digas 6 de julio, es sábado. Y después estamos hablando, y no, porque sucedió esto el 6 de julio, mira que fue hace un sábado. Eso en el día a día no es necesario. Pero en una tabla de hechos donde está desnormalizada, necesitamos que para cada registro se especifique, se detalle toda la información. Entonces sucede que cada vez que diga, por ejemplo, 8 de julio, vamos a ver que vuelve a decir lunes. Y otra vez lunes. Cada vez que diga centro, va a volver a decir centro en la ubicación. Entonces ahí es como que estamos repitiendo constantemente cosas que
ya sabemos que aplica. El 8 de julio va a ser lunes, fin, no necesito especificarlo para cada fila. Pero claro, en este caso, como la columna está incorporada en la tabla de hechos, sí, cada registro tiene que tener esa información populada, completada. ¿Qué es la normalización? La normalización se refiere al proceso de organizar los datos en tablas para minimizar la redundancia y la dependencia de los datos. Esto se logra dividiendo las tablas, una gran tabla, en tablitas más pequeñas y más específicas. Los objetivos principales de la normalización son evitar la duplicación de datos y garantizar la consistencia de los datos. Por ejemplo, son los mismos datos los que estoy transmitiendo acá. Pero en lugar de tener todo en una gran tabla, voy a tener una tabla en donde voy a tener una columna que hace referencia al tiempo, una columna que hace referencia a la ubicación, al dónde, y una columna que hace referencia al qué. Y después, cuando yo quiera más información sobre la dimensión cuándo, que es la dimensión fecha, voy a tener una tabla, que la vamos a llamar tabla dimensión, que sería la dimensión fecha, en donde yo voy a tener, o la dimensión tiempo, ¿no? En donde voy a tener todo lo vinculado con el tiempo. Por ejemplo, en este caso yo le digo, bueno, fecha, nombre del día. O podría agregar una columna que sea año. O podría agregar una columna que sea mes. Y así ir agregando más información detallada sin necesidad de tenerlo en la tabla de hecho, porque en definitiva toda esa información extra no cambia el hecho, simplemente me va agregando. ¿Y qué pasa? ¿Qué me va a pasar? Que si yo repito una fecha, va a haber información repetida en varias cosas. Y obviamente que voy a tener fechas repetidas, porque antes lo vimos, pero el objetivo de eso es evitar repetir todo lo que no es necesario repetir porque se asocia una vez. Lo mismo pasa con la ubicación. Yo en mi tabla de hechos voy a tener la ubicación y después si quiero más información sobre la ubicación, puedo ir a mi tabla dimensión ubicación, en donde voy a tener, ok, si hablo de distrito centro, ¿en dónde estoy? En Madrid, ¿en qué parte de Madrid? ¿En qué país? Y no sé, cuántas personas viven ahí. Y todo eso, esa información la voy a tener en la tabla dimensional de ubicación, porque son más detalles sobre lo mismo. Entonces, de esa forma evitamos el tener que repetir mucho dato en la tabla principal. Lo pongo una vez en una tabla de dimensión. Ahora, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo chistoso de esto es que la ventaja de una es la desventaja de la otra. Y a ver, me voy a ubicar un poquito más chiquita por si necesitas hacerle captura de pantalla. A ver, las bases de datos normalizadas, ¿qué ventaja tienen? Es que lo que mencionábamos antes, evitan la redundancia, es decir, que no tengo que repetir lo mismo siempre. Claro, ¿y cuál es la desventaja de la desnormalización? Es que sí lo tengo que hacer. Acá vemos ventaja, menor redundancia, desventaja, mayor redundancia. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene la base de datos normalizada? Consistencia, evita las anomalías de actualización, inserción y eliminación. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, supongamos, yo tengo clientes. Tengo un cliente que hoy vive en tal calle, pero mañana se muda y sigue siendo cliente mío. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero targetearlo y quiero saber cómo se comportó ese cliente y demás, pero necesito actualizar la información de ese cliente. Y ya no me interesa dónde vivía antes, a mí me interesa saber dónde vive mi cliente actualmente porque es lo que me importa. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Debería cambiar toda la información en la base de datos, en la tabla general y demás. En cambio, si yo tengo una tabla específica de los clientes, cambio la información en la tabla de clientes y al estar conectadas automáticamente se va a cambiar en todos lados. Y eso como que colaboraría. Obviamente que esto es dependiente del análisis, ¿no? Del estudio. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la desventaja en las tablas desnormalizadas? Es que, claro, puede ser que haya anomalías e inconsistencias, porque puede ser que haya un dato que se haya actualizado y no me avivé de actualizarlo en todo el histórico. Entonces, claro, me va a figurar que, supongamos, un ejemplo muy tonto, Juanito era rubio y ahora me dice morocho. Y, no, ¿cómo puede ser? Yo estoy haciendo el conteo de morochos y me mezcla. Por eso es un ejemplo súper tonto, obviamente que esto va a ir muy de la mano de qué tipo de análisis y cómo necesitamos los datos y demás, pero por eso también está bueno poder contar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de desnormalizada? Cuando queremos hacer una consulta,
a la base de datos y demás, obviamente que es mucho más fácil tener todo en una tabla, lo cual hace que en las normalizadas eso sea una desventaja. ¿Por qué? Porque si tengo que traer esto, esta tabla, esta tabla, esta tabla, quizás requiera consultas un poco más complejas, ¿no? Porque necesito poder, y claro, voy a tener muchas más tablas en la normalizada, y voy a tener que tener como una especie de diagrama entidad-relación súper claro, porque si no, va a ser un lío. Que eso no los evitamos al tener la desnormalizada. Entonces, la realidad es que no es que hay una que sea mejor que la otra. La pregunta del millón, ¿qué conviene utilizar? La elección entre una base de datos normalizada y desnormalizada depende de varios factores, incluyendo los requisitos de rendimiento, mantenimiento, complejidad de las consultas y frecuencia de actualización de los datos. Es decir, que no te podés casar con una, sí, y con la otra que la maten. No. Esto es cuestión de quedarse con lo mejor de los dos mundos. Y creo que dependiendo de cada caso, es un poco de decir, ok, ¿cuál me conviene? ¿Y qué me conviene? ¿O cómo me conviene? Porque a veces es como que hay gente que necesita hacer consultas y los analistas no tienen tanto conocimiento, entonces es mejor tener algo más desnormalizado, pero después ocupa mucho almacenamiento, los costos en nube son muy caros, tener más columnas es carísimo, entonces conviene más normalizarlo. Creo que todo esto vas a tener que analizarlo según el contexto en el que estés trabajando, las necesidades que tenés, para qué vas a estar haciendo los datos y demás. Sí, nadie se casa con ninguna. Y de hecho, ahí lo estoy mencionando, se suele hacer un enfoque un poco mixto. Ciertas partes están normalizadas y otras van a estar desnormalizadas para optimizar tanto el rendimiento como la integridad de los datos. Así que no hay una que sea mejor que la otra. Pero vamos a lo que nos importa. Hablemos de Power BI. Power BI es una herramienta de visualización que está ya como planificada, construida de forma tal que trabaja bien los datos con bases de datos normalizadas, pero no cualquier tipo de normalización. La propuesta es trabajar con una base de datos en estrella. Es decir, yo tengo mis bases de datos, las normalizadas se caracterizan por partir los datos en distintas tablitas más pequeñas, pero hay distintas bases de datos normalizadas y hay una propuesta en particular que es abordar, como dibujar, por así, acomodar los datos para que sea en diagrama en estrella. ¿Y qué es diagrama en estrella? Es un diseño de base de datos utilizado en Data Warehouse y sistemas de inteligencia de negocios. Este esquema organiza los datos en una estructura que facilita el análisis rápido y eficiente de grandes volúmenes. Porque generalmente los que estamos trabajando en esto trabajamos con Big Data. Su nombre, porque yo dije, es bastante todo muy intuitivo, proviene de la forma en la que se visualiza el modelo, parecida a lo que sería una estrella, en donde la tabla de hechos está en el centro y las tablas de dimensiones irradian a su alrededor. Como podemos ver en la imagen, que esta imagen está sacada de la documentación de Power BI. Y te voy a contestar algo que no sé si te lo estarás preguntando, te lo vas a preguntar en algún momento, pero no. Las estrellas de 5 puntas no son las únicas estrellas que existen. Hay estrellas de distintas cantidades de puntos, de 7, de 20 puntas. Y esto también aplica para las bases de datos y las dimensiones. No necesitas tener sí o sí 5 dimensiones. Puedes tener menos, puedes tener una dimensión, como mencionábamos antes, o puedes tener 20 dimensiones o 50 dimensiones, que la verdad me parece un montón, pero bueno, no sé, creo que puede llegar a existir. Veamos este ejemplo. Tenemos la base de datos, en donde tenemos nuestra tabla de hechos, que sería esta que tenemos en el centro, que dice fecha y distinto tipo de residuo tonelada, y después tenemos que se conecta, ¿no? Sí, es el ejemplo de la tabla normalizada, pero ahí la acomodé y conecté cómo se conectarían unas con otras. Las columnas de clave de dimensión determinan la dimensionalidad de una tabla de hechos, que era un poco lo que explicaba al principio cuando hablaba de dimensiones. Es decir, yo ahí tengo dimensión tiempo, dimensión cuándo, dimensión dónde, dimensión qué. Y después tengo lo que sería la granularidad, que se determina, ¿sí?
por los valores que contiene la tabla, los valores que contiene esa columna dimensional en la tabla de hechos. Por ejemplo, yo en este caso en mi tabla de hechos tengo la fecha por día, ese es el grano, por día, no puedo usar por hora, ¿sí? Por día. Tengo el dónde, lo tengo en distrito, ¿sí? Yo puedo saber por distrito, no lo puedo saber por barrio del distrito. No, lo puedo saber por distrito y de distrito para arriba porque puedo ir agrupando, que es lo que me permite hacer en la tabla dimensional. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces nos dicen, nos dan la información por año y digo, ay, quiero saber qué pasa por mes. Y es como, no, amigo, no tengo esa granularidad. Y también es importante tener en cuenta que yo no puedo tener el grano de qué sucede por día y qué sucede por mes en la misma tabla de hechos. No se puede hacer eso. Y por eso nos ayuda un poco a trabajar con las tablas de dimensiones. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi tabla de hechos lo que sucede por día y después, mediante la dimensión, lo voy a poder agregar. Esto lo vamos a ver muchísimo más claro en Power BI, pero es súper importante que lo tengamos como así un poco presente. Y te prometo que estos son conceptos que quizás al principio te van a hacer un poco de ruido, pero te cae en la ficha y lo vas a reentender. Ahora sí, ya estamos en nuestro Power BI y ya tenemos las tablas cargadas. ¿Cuál va a ser nuestro hecho? Nuestro hecho se va a centralizar en la recolección de residuos. Como podés ver, acá contamos con 1, 2, 3, 4 dimensiones. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y quién lo hizo? Es decir, cuándo se hizo la recolección de residuos, sobre qué fracción se hizo, en qué distrito se hizo y qué empresa fue responsable de hacerlo. Claro, acá vas a notar una pequeña diferencia entre lo que venía compartiendo en las PPTs y lo que estamos viendo en Power BI, porque ahí ves números. No estás viendo ni fecha, ni nombres, ni nada. ¿Por qué se hace esto? Porque además de evitar la redundancia, lo que es ideal es trabajar con identificadores, porque los identificadores ocupan menos espacio que strings más largos o, por ejemplo, en cosas en formato fecha. Además, haciendo referencia a lo de formato fecha, esto es importante para Power BI, porque si vos trabajás con la inteligencia de tiempo activada, vas a notar que cada vez que tengas algo en formato fecha, va a tener acá la indicación como si fuese un dibujito de calendario. ¿Por qué hace eso? Porque como trabaja con inteligencia de tiempo, ¿sí? Que nos permite hacer cosas mucho más potentes, lo que necesita es generar una tabla calendario por detrás que tenga todos los días, por más que tu tabla de fechas no las tenga. Entonces, eso es lo que hace que ocupe más espacio. Por eso quizás vos ves un Power BI que tiene 3, 4 columnas que están en formato fecha y pesa mucho más que el mismo en el que todas esas columnas están en formato entero, como por ejemplo acá, que sería con un identificador, y solamente una lo tiene en formato fecha. Esto es re importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo sé yo qué identificador es este? Bueno, es bastante intuitivo, ¿no? 2017, enero 31. Pero supongamos que no, que en el caso de fracción es 5. A mí no me está diciendo nada. Lo que deberíamos hacer es ir a la tabla de fracción y ahí nos podemos dar cuenta que el 5 es orgánico. Vamos a la tabla de lote y nos damos cuenta que el identificador 2 hace referencia a la empresa 2. Vamos, por ejemplo, a distrito y vemos que el distrito 3 hace referencia a retiro. Entonces, volviendo a nuestra tabla de hechos, la empresa 2 en el distrito de retiro de residuo orgánico en enero de 2017 recolectó 0 toneladas. Entonces, claro, parecería poco intuitivo, pero recordemos que Power BI puede trabajar con información que está en distintas tablas y conectarlas entre sí. Eso lo vamos a poder ver muy bien en nuestra vista modelo. Entonces, acá tenemos nuestro modelado de datos. Podemos ver que el hecho recolección está en el centro y tenemos la dimensión distrito que se conecta mediante los identificadores de distrito, la dimensión fracción que se conecta a la tabla de hechos mediante el identificador de fracción, el tiempo mediante el identificador de tiempo
y la dimensión lote mediante el identificador de lote. Algo que es importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de la cardinalidad. ¿Qué quiere decir la cardinalidad? Es este numerito que tenemos acá y bueno, este que tenemos acá que está representado con un asterisco. La cardinalidad de las dimensiones tiene que ser siempre una. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente voy a tener una fila por caso. Es decir, que si yo estoy trabajando con las ubicaciones, por ejemplo, en distrito, si yo estoy trabajando con las ubicaciones y mi granularidad máxima es distrito, tengo que tener una fila por cada distrito. En el caso de la dimensión calendario, la dimensión tiempo, si yo estoy trabajando con la granularidad día, se espera que tenga una fila por día. Si estoy trabajando con la granularidad mes, se espera que tenga una fila por mes. Si estoy trabajando con la granularidad año, se espera que tenga una fila por año. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. La cantidad de filas va a ser finita y en general las dimensiones son tablas pequeñas. Dependiendo de cuánto detalle necesitemos para nuestro análisis, por ejemplo, yo acá solamente tengo la fecha, pero podría elegir el nombre del día, podría elegir el número del día, o sea, el número de días que va en el año, por ejemplo, no sé, el día 205. Podría elegir cuántos días faltan para llegar a fin de mes, si trabajase con los días y demás. Entonces, toda esa información se va a ir agregando a columnas, pero la cantidad de registros va a seguir siendo la misma. En cambio, la tabla de hechos, si vamos de vuelta a nuestra vista, vemos que acá se puede hacer un scroll súper largo y ya nos está anticipando que tenemos 7.776 filas. Un truquito bastante sencillo para poder dimensionar qué tan grande va a ser mi tabla de hechos es decir, ok, ¿cuántas opciones tengo? 4 empresas. ¿Cuántos distritos? En 10 distritos. Entonces ahí es 4 por 10. O sea que ya voy a tener 40, alrededor de 40 filas. ¿Esto quiere decir que es exacto? No, porque puede ser que una empresa no esté en un distrito, entonces no voy a tener esa combinación. Así que puede ser que tenga menos casos. Pero es una idea un poco muy global para poder dimensionar qué tan grande. Después digo, ok, voy a tener, por ejemplo, 10 tipos de fracciones distintas. Entonces ahí voy a tener que hacer 4 por 10 por 10. Y si encima lo estudio en 10 meses y la granularidad es mensual, voy a hacer 4 por 10 por 10 por 10. Entonces yo ahí voy a poder dimensionar que voy a estar hablando de 4.000 filas. Entonces es una buena idea para saberlo. Y tenemos que tener en cuenta que en la medida que yo siga estudiando el suceso, es decir, que si yo quiero seguir trabajando cómo es la recolección de residuos en Madrid, lo que voy a tener que entender es que esa tabla va a seguir creciendo constantemente, cada vez que entre información nueva. Es decir, que cada vez, si yo esto lo tengo mensual, cada mes me van a entrar nuevos registros. En cambio, las dimensiones son un poco más estáticas. No quiere decir que una vez que la tuvimos, morimos con esta. No, porque puede ser que el día de mañana en Distrito Centro se pelea y se divide en dos, y en lugar de tener 21 distritos vas a volver a tener 22. ¿Y qué quiere decir? ¿Que listo, no puedo estudiar nunca más nada? No. Yo puedo cambiar la tabla de dimensión, pero la tabla de dimensión es como que cuando se cambia se reemplaza. Y eso nos ayuda a que tenga coherencia con todo el histórico, que era un poco lo que mencionábamos antes, pero son tablas que no se espera que estén cambiando constantemente. Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de tablas dimensionales, como por ejemplo la dimensión en copo de nieve, realizadora de roles, de variación lenta, de no deseadas, degeneradas. Está buenísimo que todo esto lo leas un poquito más en profundidad, pero por lo menos quiero que te lleves esta idea de que hay distintos tipos de dimensiones, que cada dimensión tiene distintos objetivos y que las dimensiones no tienen por qué ser así para siempre, pueden ir mutando con la necesidad del negocio. En cambio, las tablas de hechos se espera que estén todo el tiempo incrementándose, no que cambien la estructura de columnas. Ojo con eso. No es que le voy a agregar una nueva dimensión, no se pretende eso, porque eso te puede realmente hacer tener particionar el tema de las toneladas. Ahora, sí se está esperando constantemente es que los registros vayan en aumento, que la cantidad de filas vaya en aumento. Y en este caso es muy sonso, entonces realmente lo que vos estás viendo que las tablas dimensionales tenemos el ID y qué es.
Entonces quizás para este caso no sería tan necesario hacer tablas de dimensiones. Realmente lo podés estar pensando y tendrías bastante razón. Para este tipo de casos no sé si lo recomiendo si tenés una tabla tan así y es un estudio tan básico, que generalmente si sos analista de datos o trabajas con Big Data o sos ingeniero de datos, esto no es lo común. Pero supongamos que tenés así un ejemplo tan tonto, pero en este caso, ¿cuándo convendría sí trabajar con dimensiones? Por ejemplo, en el caso que yo tenga más de un hecho. Yo acá tengo el hecho de recolección de residuos, pero por ejemplo puedo tener el hecho que lo tenemos por acá, que sería cantidad de contenedores que hay. Entonces, bajo el ala de cada empresa, yo voy a tener las empresas que se encargan de recolectar residuos en determinados distritos y esas empresas bajo su responsabilidad van a tener determinada cantidad de tachos de basura. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, acá voy a conectar estas y lo que voy a ver es que yo estoy sacando información de dos tablas distintas. Pero como bien dijimos, las dimensiones nos sirven para filtrar y agrupar. Entonces, cuando yo filtre por una empresa, quiero saber qué pasa con esa empresa, tanto en la cantidad de residuos que recolectó como en la cantidad de tachos que tiene bajo su responsabilidad. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer el gráfico este que acabamos de decir, hecho recolección, vamos a poner cantidad de toneladas y vamos a poner la empresa que se encarga. Y ahora voy a hacer un gráfico también por acá, que va a ser exactamente lo mismo, pero voy a tener el nombre de la empresa y voy a tener la cantidad de tachos que tiene bajo su responsabilidad. Si yo agrego un filtro, supongamos que agrego un filtro, y el filtro lo saco de la tabla que tiene la información de los tachos, ¿qué nos dice nuestro sentido común? Que sí, que va a filtrar, pero ¿qué tabla va a filtrar? La tabla de donde estoy sacando la información, que sería la tabla de tachos. ¿Me sirve? No, porque yo estoy viendo las dos cosas al mismo tiempo y si yo elijo empresa 2, quiero las dos empresas. Ahora, si yo en lugar de sacarlo de acá, lo saco de mi tabla de recolección, me va a pasar exactamente lo mismo. Me va a filtrar la información correspondiente a recolección de residuos, pero no me va a filtrar la correspondiente a cuántos tachos hay. En cambio, si yo lo saco esta información de mi dimensión y como la dimensión está conectada a las dos tablas, cuando filtre la dimensión, el sentido me está diciendo que va a filtrar este hecho y va a filtrar este hecho también. Y eso lo podemos visualizar acá muy rápidamente. Esto quiere decir que yo hice el modelado correctamente. Entonces, si vos estás trabajando con Power BI y no te está funcionando, es porque quizás no estás haciendo un buen diagrama en estrella, que es la recomendación que hace para que funcione sin ningún tipo de problema. Entonces, para cerrar, me gustaría dejar este pequeño resumen de puntos a destacar en un diagrama de estrella. Los primeros dos están haciendo referencia a lo mismo, estructura centralizada y tabla de hechos y dimensiones. Es decir, que el diagrama de estrella se caracteriza por tener una tabla de hechos en el centro, ¿sí? En donde se almacenan los datos cuantitativos, que serían las métricas, que sí, y se menciona que hay tabla de hechos sin hechos, pero bueno, en general es esta. Y a su alrededor vamos a tener lo que se conocen como tablas de dimensiones, que contienen los otros datos descriptivos en conexión con las dimensiones que tenemos en la tabla de hechos. El punto 3 dice que optimiza las consultas, está diseñada para facilitar el análisis y consultas rápidas y eficientes en grandes volúmenes de datos. Ya sé lo que debes estar pensando, dijiste, pero pará, dijimos que eso era una ventaja de desnormalizar y las normalizadas no la tenían y esta es una normalizada. Pero bien, recordemos que el diagrama de estrella es una forma de modelizar una base de datos normalizada. Y realmente pudimos comprobar que es bastante fácil de entender, porque tenemos el hecho en el centro, las dimensiones alrededor, y además, si tuviésemos que hacer una consulta, la consulta, el join hacer, no sería tan difícil. Es decir que, en ese sentido, es simple. Y se evita, ¿no? Como la redundancia de los datos, porque está normalizada.
Y el último punto hace referencia también a esto, que es facilidad de uso y comprensión, porque realmente no es complejo de seguir la lógica de una estructura de base de datos normalizada propuesta en diagrama en estrella. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que te haya servido.